Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica. Muy buenas, un día más, bienvenidos a este podcast histórico de confianza de Ecos de la Historia. Como siempre, el equipo al completo, nuestro profesor de cabecera, Álvaro Cortés Oliva. Álvaro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Andreu, y bueno, para el resto de la audiencia solo voy a decir una pequeña pista y es que hoy nos lo vamos a pasar pirata. Hoy nos lo vamos a pasar pirata. Álvaro Cortés y quien les habla, Andreu Alegre, un historiador en Dinamarca, y como muy bien ha hecho un pequeño ya spoiler nuestro profesor, hoy vamos a pasarlo pirata, porque vamos a hablar precisamente de piratas. Y ya os digo yo que muchas de las cosas que descubriremos hoy os van a sorprender porque hay mucha literatura, hay mucha cinematografía respecto al mundo de los piratas, pero casi ninguna de estas películas o libros acierta realmente. Es un mundo apasionante, es un mundo lleno de misterios, es un mundo que hoy vamos a descubrir. Pero antes de ponernos ya con personajes, con batallas o con cosas que nos puedes explicar, Álvaro, cuéntanos un poquito, ¿de dónde viene ese mundo pirata? ¿Cómo empieza? ¿Dónde inicia? ¿Qué tenemos? Pues como tú muy bien has dicho, ¿no? Siempre me ha sorprendido el tema de la piratería porque no deja de ser otro tipo de organización criminal, ¿no? Como ha habido a lo largo del pasado también en la actualidad, pero que sin embargo siempre ha tenido una buena prensa. Lo vemos en la literatura, ¿no? Como por ejemplo, yo que sé, obras como la de Robert Louis Stevenson, la de La Isla del Tesoro, ¿no? En el propio cine, ¿no? Ese fenómeno que genera la figura de Johnny Depp, ¿no? Con sus Piratas del Caribe, ¿no? En diferentes medios, siempre a la gente, podríamos decir que la ha tenido completamente obnubilado, ¿no? Ese mundo de la piratería. Y claro, para situar la piratería me gustaría hacer, ¿no?, esa mención de que hoy vamos a hablar de lo que es el siglo de oro de la piratería. ¿Por qué quiero hacer mención a esto de siglo de oro? Porque la piratería como tal ha existido desde tiempos muy remotos e incluso persiste en la actualidad, ¿no? Desde esos tiempos remotos, por ejemplo, ¿no?, que lo veíamos en la península ibérica con la existencia de la piratería berberisca, ¿no? Gente que procedía del norte de África, que atacaba en las costas peninsulares. De ahí, ¿no?, ese refrán de hay moros en la costa, pues hay moros en la costa, quería decir, hay esos piratas bereberes que va a atacar a la población costera y que aún persiste en la actualidad, por ejemplo, ¿no?, con esos piratas somalíes, ¿no?, que atacan diferentes tipos de embarcaciones de todo tipo e intentan asaltar mercancías. Por lo tanto, lo que quiero yo establecer, ¿no?, de que hoy no vamos a hablar de piratas como tal, porque es un fenómeno con un gran bagaje, el cual persiste, ¿no?, el cual es muy abstracto, engloba multitud, ¿no?, de tiempos, sino que vamos a hablar de lo que entendemos como el siglo de oro de la piratería, ese momento de máxima esplendor y el cual no nos viene a la cabeza cuando intentamos pensar en este fenómeno, el cual debemos situarlos entre los siglos XVII y XVIII, más precisamente, ¿no? Ese es el momento donde hace ese gran boom. ¿Dónde podemos ubicarlo? Pues como generalmente todo el mundo asocia con lo que sería el Caribe. Precisamente en ese siglo XVII donde América es sinónimo de riquezas, ¿no?, de esas riquezas las cuales de manera continua los europeos iban cada vez, ¿no?, amasando de manera más continua. Y en un primer momento se asocia la piratería con los famosos y denominados bucaneros. El periodo de los bucaneros, el cual podemos situarlo entre el año 1620 aproximadamente hasta el 83, y que, ¿no?, pues lo encontramos en esta figura de los bucaneros, que vamos a entrar, ¿no?, porque se denominaban así esta forma de piratería en aquellos momentos. En un primer momento, ¿no?, esta especie de piratas eran principalmente franceses. Siempre lo asociamos ingleses piratas. Bueno, pues en un principio se asociaba también franceses y piratas. Que sigue siendo eso, ese principio de ingleses piratas hasta el día de hoy, pero bueno, eso es un tema que luego trataremos. En este primer momento del siglo de oro la asociación era diferente, eran franceses piratas. Muchos franceses, en el contexto de las guerras de religión, se ven obligados a abandonar su tierra natal y establecerse en el Nuevo Mundo, principalmente, ¿no?, en ese mundo del Caribe. Y estos franceses lo primero que harán, ¿no?, es empezar a cazar todo tipo de reses en el contexto de la isla de la Española y a traficar con ellas. Lo que hacían era un procedimiento que se llamaba la bucan, en el cual se trataba de coger esas carnes que iban ellos cazando, de estrangis, porque estaba prohibido en la isla de la Española, y a través de un procedimiento que se basaba en el ahumado de la carne,
pues no obtenían una carne con un gran valor adquisitivo. Lo que hacían era, a partir de esta carne ahumada, la cual, ¿no?, pues a través de ese procedimiento tenía una gran duración, se dedicaban a traficar con ella, siempre a escondidas de las autoridades españolas, las cuales, ¿no?, pues intentaban perseguirlos de manera continua. ¿Qué es lo que pasará? Que con el tiempo irán amasando cada vez mayores cantidades económicas, y por parte de las autoridades españolas harán todo lo posible para detener ese comercio de carne, hasta el punto de que en un primer momento serán expulsados de la isla de la Española. Los bucaneros se concentraban principalmente en el territorio en el cual sería la actual Haití. ¿Qué es lo que pasará con estos bucaneros? Que se concentrarán principalmente en una isla que se encontraba al frente de esa isla de la Española, la cual, ¿no?, será muy conocida por la mayoría de la gente que escucha este podcast. Era la isla de Tortuga. Tortuga es, ¿no?, que conocida en la sala cinematográfica de Piratas del Caribe. Pues Tortuga precisamente existía y era como una pequeña isla, un pequeño islote en el cual se concentró, ¿no?, buena parte de estos bucaneros, donde operaban, donde además ya fueron más allá de lo que hacían antiguamente. Ya no solo se dedicaban al comercio, ¿no?, de todo tipo de carnes en ese contexto de la española, sino que ya irán a más. Llevarán a cabo, pues, el ataque contra navíos españoles, contra diferentes tipos de fortalezas. Eso sí, siempre asaltando lo que sería la primera línea costera. No iban los bucaneros a atacar grandes galeones, sino que se concentraban en pequeñas embarcaciones y fortalezas que se encontraban en esa costa caribeña. Y sobre todo en esos primeros momentos atacaban a españoles. Claro, ¿esto qué provoca? Que por parte de los ingleses, ¿no?, de ingleses y franceses, digan, bueno, esto es espléndido, están atacando a nuestra gran rival, ¿no?, esa potencia española, la cual, no, pues en aquellos momentos era, pues, la potencia a batir prácticamente. Y por parte de los ingleses y de los franceses, pues se les dará, pues, diferentes ayudas de todo tipo, a veces incluso podríamos decir ayudas estratégicas, ¿no? Y eso provocará que en ese primer momento, ¿no?, pues estos bucaneros operen en la isla de Tortuga, donde prácticamente, pues, se ceñían por las reglas de la piratería, que ya comentaremos, y que se establecían a partir de lo que fue conocida como la Cofradía de los Hermanos de la Costa, que era una serie de reglas, ¿no?, donde principalmente se pactaba los principios de igualdad entre ellos. Todos eran iguales y debían, ¿no?, de comportarse con una cierta hermandad, con una cierta cooperación entre sí. Pues los ingleses lo que harán es, oye, estos bucaneros nos convienen, están fastidiando el Imperio Español, por lo tanto vamos a hacer una cosa, que déjenles la Tortuga, que es un pequeño islote, que se lo pasará muy bien, pero que da para lo que da, y los instalamos que puedan operar en Port Royal, ¿no?, en Jamaica. Esa colonia de los ingleses, ¿no?, la cual habían conseguido a través de la figura de Cromwell, ¿no?, de esas diferentes conflictividades que se habían ido produciendo. ¿Qué es lo que pasará con los británicos? Pues que dejarán que los bucaneros operen ahí, pero que con el tiempo verán cómo los bucaneros también se ceden y acaban atacando a los británicos, ¿no?, que incluso llegan a comercializar de extranjis productos que eran ingleses, y eso ya no gustará tanto. Ahí ya estás mordiendo la mano que te da de comer. Ahí estamos, estás mordiendo la mano que te da de comer. Y ello que provocará que finalmente, pues, los ingleses digan, oye, hemos acabado ya la tontería. En 1672 el gobernador de Jamaica empieza ya a operar contra la piratería que se desplegaba en Port Royal, y finalmente las actas de Jamaica del año 1683 se pone fin a la piratería en el contexto caribeño. Claro. Una de las grandes figuras de estos primeros bucaneros es la figura de François Olener, que era conocido como el Olenero. Era un pirata, un bucanero de origen francés, el cual llegó en el año 1650 con 15 años al Caribe, y se fue haciendo una fama de una persona de enorme crueldad. Un hombre el cual, cuando asaltaba todo tipo de embarcaciones, lo que hacía era a los presos les destripaba, les arrancaba el corazón, les sacaba los intestinos. Era un hombre que, pues, hacía un gran despliegue de violencia. ¿Para qué? Para ganar respeto entre el resto de bucaneros, así como también para que cuando las embarcaciones enemigas viesen que se trataba de François Olener, se rindiesen rápidamente. Pues estas, como te comentaba, estas actas de Jamaica del año 1683 ponen fin a lo que sería
el oficio de los bucaneros, la piratería, en el contexto del Caribe. Sin embargo, no pondrá fin a la piratería en este denominado siglo de oro. Porque claro, yo supongo que en ese momento, como tú bien dices con el tema de estas actas, pierden un poquito el favor inglés, al menos esta parte de los bucaneros. Luego ya veremos otros tipos de piratas. Y también tenemos que poner en valor toda la presión que estaba haciendo el Imperio Español para proteger, obviamente, sus propios intereses, sus propias rutas comerciales, sus propias costas. O sea, digamos que fue como la tormenta perfecta para que tuvieran que buscar otro lugar para poder hacer sus actividades. Pero ¿qué otro lugar? Si no tenemos el Caribe, si no tenemos el marco del Atlántico, ¿hacia dónde podían ir estos bucaneros, estos piratas? Pues como bien haces mención, ya se les había acabado, ¿no?, ese chollo que había sido el Caribe durante tanto tiempo. Y ello provocará que se acaben, ¿no?, pues desplegando a otro océano, uno de los grandes océanos de aquel momento, el cual no era otro que el Océano Pacífico y el Índico. Pero ya abandonamos la figura de lo que serían los bucaneros, esos pequeños pues saqueadores, ¿no?, que operaban a través del mar. Ahora, en este periodo, el cual se ha denominado la Ronda Pirata, que va del 1680 al 1700 aproximadamente, 20 años, un corto espacio de tiempo, ya se sustituye la figura del bucanero por la figura del corsario. Y claro, te preguntaréis tú y algunos de nuestra audiencia, ¿no era lo mismo eso de corsario, bucanero, pirata? No, porque el corsario era un pirata que se ponía al servicio de la corona. Es decir, yo, si soy un corsario británico, no ataco a ningún tipo de embarcación británica, pero eso sí, puedo saquear a españoles, a franceses, a todo tipo de naciones. Únicamente y exclusivamente yo le doy mi lealtad a la corona, la cual me ha dado esa patente de corso. Y por lo tanto, en este primer momento, en el Océano Pacífico e Índico, principalmente veremos una actividad de corsarios, ¿no?, de piratas que pues defienden esos servicios a la corona. Principalmente eran británicos. Vemos una de esas figuras. ¡Oh, qué sorpresa! Me acabas de dejar anonadado. ¡Qué sorpresa! Anonadado. Pues sí. Vemos una de las grandes figuras en estos momentos, en ese periodo, el cual se denominaba Bartholomew Sharp, el cual estaba, ¿no?, a ese servicio de la corona británica y que tuvo un gran peso, ¿no?, esos ataques piratas a lo largo del Océano Pacífico. Se atacaban muchas embarcaciones de origen musulmán y, bueno, en este pequeño periodo vemos como la gran isla en la que se llevaban a cabo las operaciones, ¿no?, como había sido antaño esa isla de Tortuga o Port Royal, en este momento, en la Ronda Pirata, en el contexto del Pacífico Índico, Madagascar se crea la gran isla sobre la cual se llevan a cabo la organización de los ataques, se lleva a cabo esa vigilancia continua de qué embarcación puede ser interesante, ¿no?, para saquearla. Ese puerto seguro quizás también para retornar después de los saqueos. Vamos, seguro, para retornar la riqueza, vamos, no tengo la menor duda de ello. Y bueno, es un periodo el cual es bastante escueto en el tiempo. ¿Por qué? Porque muy rápido las diferentes potencias europeas llevarán a cabo una mayor vigilancia de las rutas marítimas de ese océano, y que provocarán, ¿no?, que con el tiempo se vaya asfixiando cada vez más esta actuación de los corsarios en el contexto del Pacífico. Se corta ese pequeño contexto del Pacífico y se retorna de nuevo al Atlántico, al Caribe. Vemos como este periodo del Pacífico, del Índico, es una pequeña transición nuevamente para retornar al Caribe, ¿no?, y dar lugar a la gran época de los piratas, ¿no?, con piratas que serán muy conocidos por parte de nuestra audiencia, así como también, ¿no?, en el imaginario colectivo. Claro, yo supongo también que este periodo tan cortito respondía a lo que tú muy bien dices, ¿no?, los intereses de las diferentes potencias, tanto Francia, España, por supuesto, Portugal, con todas esas islas de las especies, pero también podemos enmarcar otro hecho histórico que para la piratería fue absolutamente clave, que es la Guerra de Sucesión. Cuéntanos un poquito. Evidentemente. La Guerra de Sucesión marca un antes y un después. No la propia Guerra de Sucesión, sino las consecuencias de después de esta guerra. Correcto. Es una guerra, ¿no?, en la cual, pues, Gran Bretaña y Francia, ¿no?, como buena parte sabréis, pues se jugaban esa hegemonía, ¿no?, pues de los mares, así como del contexto europeo. Claro, ¿dónde los británicos despuntaban más?
en lo que era, ¿no? Pues el oficio naval, el despliegue de su marina. En aquellos tiempos, con motivo de la Guerra de Sucesión, habrá un total de 53.000 corsarios, hombres, ¿no? Que trabajarán para la corona británica. Sin embargo, cuando concluye la Guerra de Sucesión y no, pues acaba decantando en beneficio de los franceses, de los ingleses en buena parte, pues esos corsarios que habían servido a la corona británica, muchos serán despedidos del oficio. De esos 53.000 corsarios serán despedidos un total de 40.000. ¿No? Pues vemos que se inicia una situación bastante caótica. Eso es uno de los grandes problemas siempre que después de una guerra. ¿Qué haces con todos esos mercenarios? Con todas esas, ahí estamos, con todas esas personas, ¿no? Que habían hecho de la guerra un oficio. Pues muchos se quedarán, ¿no? Prácticamente en la nada y verán cómo, pues, ¿no? Tras salir de esas conflictividades, únicamente, pues, la marina mercante era la gran alternativa. ¿Qué es lo que pasaba con la marina mercante? Que, los capitanes eran atrocidades, llevaban a cabo abusos enormes contra los marinos y que además en tema de sueldos y ¿no? beneficio económico era bastante escueto, no se conseguía grandes riquezas si trabajabas en la marina mercante. Ello que provoca que muchos digan, oye, me dedico yo a la piratería, yo no me caso con nadie, yo no estoy a favor de ninguna potencia, nos vamos a echar a la mar y a saquear a todo el mundo sin problemas y nos haremos de oro, prácticamente. Este periodo es precisamente el de después de la Guerra de Sucesión, cuando encontraremos, ¿no? Pues esos grandes piratas como Barba Negra, Calico Jack, William King, Charles Vane, y también dentro del contexto de la piratería, figuras como Anne Bonny, ¿no? Que también nos muestra de que había mujeres piratas, que no solo era algo de varones, sino que también había espacio para las mujeres. ¿Por qué tantos se unen al oficio de la piratería en vez de el de la marina mercante? Porque la piratería también suponía, para todos esos que, ¿no? pues, que acababan haciendo de ese oficio una forma de vida, representaba una mayor libertad de lo que se encontraba en la marina mercante. Para que nos hagamos una idea, los capitanes, el capitán en la piratería es un puesto, una figura, la cual se escoge de manera democrática por parte de toda la tripulación. La tripulación votaba de manera democrática quién era su capitán. E incluso este capitán debía de vivir en cierta igualdad, no tenía ninguna situación de privilegio y vivía de la misma forma que el resto de su tripulación. Únicamente concentraba todo el poder en su figura cuando había algún acto de conflictividad, alguna batalla, ¿no? Que le obligaba a tomar las riendas del poder. Pero en el resto de decisiones siempre había, ¿no? Pues era bastante equitativo entre todos los miembros de la tripulación y el capitán. Asimismo, existían también un cuerpo de suboficiales, los cuales muchas veces lo que hacían era, ¿no? Pues llevar a cabo la repartición de botines. Esos botines siempre se buscaba que se repartiesen de manera ecuánime. Nadie era más que otro. Se repartían las provisiones, incluso se dice que en caso de que una persona de la tripulación muriese, esa parte de la riqueza que le iba asignada a él se le delegaba a miembros de su familia. Por lo tanto, vemos cómo había esa compensación económica a las familias de los piratas. Sí, y había como una especie de código de honor, podríamos llamarlo así también. Ahí estamos. Una fraternidad. Ahí estamos, una fraternidad y un código de honor, el cual no era oral, no quedaba en el aire, sino que se firmaba, que era un acuerdo escrito. Las famosas constituciones de la piratería. Los piratas, antes de formar parte de esa tripulación, debían de firmar conforme a esas constituciones, conforme a que ellos aceptaban unas reglas de comportamiento. Y estas, ¿no? Pues debían aprobarse de manera ecuánime y con unanimidad. Vemos cómo la piratería no es esa anarquía que hemos pensado muchos, ¿no? que era, ¿no? de manera constante. Sí, salen todas las películas, en verdad. Ahí estamos. Además, es interesante, no se aceptaba que ningún capitán llevase a cabo actos de abuso. Si un capitán abusaba de su tripulación, la tripulación podía rebelarse y, bueno, torturarlo y matarlo directamente. Pero, por otra parte, ¿no?
parece todo esto muy bucólico. Los piratas eran muy buenos, era la hermandad, ¿no? Todos cooperaban. Buena parte de los piratas cooperaban entre sí. Era todo, bueno, Bambi. Claro, ahora vamos a ver cómo procedían y cómo actuaban estos piratas, cómo llevaban a cabo los saqueos. Porque a diferencia de lo que pasaba con los bucaneros, estos ya no atacaban a pequeñas embarcaciones, ya no atacaban las líneas, ¿no?, costeras, sino que atacaban esos grandes galeones que llevaban a cabo enormes riquezas. Vemos, por ejemplo, en el año 1715 cómo atacaron 11 galeones españoles cargados hasta el tope, ¿no?, de todo tipo de mercancías, de los cuales estos 11 galeones, 8 acabaron naufragando en las costas de Florida, que aún encontramos esos galeones en la actualidad. Ojo, cuidado. ¿Y cómo llevaban a cabo el asalto? Pues de maneras muy inteligentes. Generalmente, las embarcaciones piratas eran embarcaciones muy pequeñas, muy veloces, y las cuales pues estaban equipadas con 10, 20 cañones aproximadamente. Lo que hacían era, primero, avistaban su presa, decían, mira, encontramos aquí un galeón español. Se iban acercando a la presa, y entonces lo que hacían, de una manera muy inteligente, era sacar una bandera del país de ese galeón. Si eran españoles, pues ellos se ponían la bandera española y se acercaban, ¿no?, para confraternizar, ¿no?, en plan buen rolleo. Claro, una vez estaban cerca y vean ya la debilidad del galeón al cual iban a atacar, entonces quitaban rápido la bandera del país, tenían enorme cantidad de banderas, y sacaban lo que se conoce como la Jolly Roger. ¿Qué era esta Jolly Roger? Pues la bandera pirata negra, ¿no?, tradicional, generalmente, ¿no?, por la figura de la calavera con los dos huesos cruzados. Había pequeñas variaciones entre, ¿no?, los diferentes tipos de tripulación, pero generalmente eran, ¿no?, los elementos más característicos de estos piratas. ¿Por qué sacaban esa Jolly Roger, esa bandera? Era una forma de decir, somos piratas y rendiros fácilmente. Que si no, ya sabéis lo que toca. Ahí estamos. A partir de los cañones disparaban, pues, balas de cañón, y generalmente también con cadenas para generar una mayor destrucción a esos galeones que atacaban. Entre los presos que hacían, ¿no?, esas personas, ¿no?, que habían sido asaltadas, generalmente se actuaba con una gran crueldad, masacraban a buena parte de la tripulación y en algunos casos ofrecían a algunos a ingresar en la tripulación pirata. Llevan a cabo pues unos actos bastante bárbaros, ¿no?, parecidos a los de François Delaunay que comentamos, ¿no?, de destripar, de sacar los intestinos. Era una forma de demostrar, ¿no?, y también de avisar a otros galeones de que debían rendirse. Un aviso a navegantes, nunca mejor dicho. Ahí estamos, un aviso navegante con todas las de la ley, podríamos decir prácticamente. Y bueno, en estos primeros momentos pues atacarán toda esa zona del Caribe, galeones pues españoles, portugueses, algún que otro francés, pero podemos decir que estaba bastante tutelado por los británicos. Los británicos, bueno, siempre buscaban, ¿no?, ese punto de conexión con esos piratas. No lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Los grandes piratas, gentes como el señor Francis Drake, por ejemplo, de los grandes piratas, los convirtieron a corsarios, o sea, los pusieron a trabajar para la propia corona británica, ¿no? El señor Sir Francis Drake, que he dicho, el señor Henry Morgan, ¿no?, grandes piratas que acabaron, pues, al final a las órdenes del Imperio Británico. Y no solo los ponían a trabajar como corsarios a las órdenes del Imperio Británico, sino que después los nombraban Sir, o sea, le daban títulos honoríficos. Sir, e incluso el señor Henry Morgan llegó a ser gobernador de Jamaica. Sí, sí. O sea, poca broma. Incluso el Banco Central inglés, por ejemplo, fue fundado también por un pirata. O sea, vemos que está una historia muy interrelacionada interrelacionada entre las instituciones británicas y la piratería. Y muy orgullosos de ese pasado, que eso es lo más anecdótico quizás. Y Sir Francis Drake es considerado una de las grandes figuras de todos los tiempos. Sí. Y bueno, y el señor Henry Morgan, el cual tiene de hecho un ron a su figura, así que también recomendamos desde aquí visualizar, ¿eh? No recomendamos el consumo de alcohol de manera excesiva. Pero bueno, aunque eso no sea por fines de ver cómo vivían y ver cómo bebían, una botellita en la piel de los piratas, pues entonces de acuerdo. Si es con fines antropológicos nos parece bien. Y bueno, como decíamos, ¿no?, pues en un primer momento la gran sede, ¿no?, de actuación era la isla Tortuga, después era esa isla de Madagascar, ahora en estos momentos será la zona de Nassau, ¿no?, conocido como la isla de la Nueva Providencia.
albergó un total de 700 piratas, ¿no? Piratas importantes como la figura de Benjamin Hornigold, ¿no? Los cuales se hicieron muy importantes en esta pequeña isla. Se ganaron el favor de los colonos, ¿no? Los cuales, pues, de vez en cuando, ¿no?, se les iba compartiendo alguna de las riquezas que ellos iban amasando. ¿No? Vemos algunas conexiones con la actual Gibraltar, ¿no? Que no entraré más. Venga, hoy estamos atizando, ¿eh? Pero hoy estamos atizando bien a los británicos. Y bueno, pues de esta isla de Nassau se llegará a proclamar la República Pirata, donde se hacía un contrabando de mercancías incesante. ¿Qué es lo que pasará? Y aquí es un hecho que determinará mucho el declive de esta piratería, que todas las potencias europeas lo que harán es presionar a Gran Bretaña, decirle, oye, no puede ser que cada vez el comercio está más, no está en una situación más precaria, existe, ¿no?, pues ese miedo a perder mercancías, a perder riquezas, y Gran Bretaña finalmente pues acabará tomando, ¿no?, cartas en el asunto. Se nombrará a Butch Rogers como gobernador de las Bahamas, ¿no?, al servicio de Gran Bretaña, y este Butch Rogers lo que hará es enviar una flota de enorme parangón, era multitudinaria, y se llevarán a cabo el ataque contra esta pequeña colonia pirata en la isla de Nassau, de los cuales, ¿no?, pues vemos como en 1718 serán pues muchos piratas derrotados por esta flota, y sin embargo lo que hará Butch Rogers es pues que aquellos que pidan perdón y juren lealtad a la colonia británica se les perdonará, se les dará el perdón. ¿Qué es lo que pasa? Que este pequeño suceso en la isla de Nassau lo que provocará también es un antes y un después, porque la piratería en el Caribe empezará a verse mal vista. Los británicos eran los primeros, ¿no?, que podemos decir que en este periodo también lo que harán es, si antes la gran potencia marítima colonial que tenía un gran control de la zona eran los españoles, con el tiempo irán ganando los británicos cada vez más peso. A los propios británicos ya no les interesaba esa presencia incesante de la piratería. ¿Y qué es lo que pasará? Pues que en la zona del Atlántico, ¿no?, habrá cada vez un mayor control de las potencias europeas de todo lo que son las rutas comerciales. Vemos incluso, ¿no?, como los españoles tomarán riendas en este asunto, contratarán, ¿no?, pues corsarios que trabajarán al servicio de la corona española, pero no para saquear a otras embarcaciones, sino para proteger a las embarcaciones españolas y para llevar a cabo el ataque contra la piratería. Vemos a uno de los corsarios españoles más importantes, el señor Amaro Pargo, el cual era un corsario, ¿no?, que llevaba a cabo ese ataque contra las embarcaciones piratas, ¿no?, que llevaba a cabo la defensa de las rutas españolas. Este control de los océanos, así también unido a que la riqueza de América empezará a disminuir en el siglo XVIII, provocará la caída de la piratería de una manera definitiva prácticamente. Siempre se ha atribuido la fecha del año 1726 con la ejecución de dos piratas prominentes como eran Philip Lyne y William Fly, como el momento de caída de caída del racismo, de ese siglo de oro de la piratería, ¿no?, de ese imaginario colectivo que todos hemos tenido y a veces romantizado también. Es curioso, ¿no?, lo que tú dices. Al final, el tema de la piratería, precisamente quizás por la literatura o por las películas, lo vemos con esa romantización. Un poquito quizás lo que pasa con los vikingos, ¿no?, que a pesar de todas las barbaries y todo lo que hicieron, pues se les ve como con mejores ojos que otras personas en otras épocas que hicieron cosas equivalentes. Me ha gustado muchísimo una de las cosas que has comentado, el tema de que también había mujeres siendo piratas, también hay figuras prominentes. De hecho, hay una mujer, Chin Si se llama, que es posiblemente una de las mayores piratas de la historia y que, para todos vosotros, obviamente, ya sabéis que hacemos como pequeñas pildoritas para próximos podcasts, estará dentro de nuestro podcast que estamos preparando de Mujeres Olvidadas de la Historia. Y luego, ahí estamos, muy interesante. Hay una cosa que me ha parecido súper curiosa preparando un poquito el material para este podcast. Tú muy bien has dicho que a día de hoy, actualmente, sigue habiendo piratas. Son archiconocidos todos estos piratas somalíes, todas las acciones de Europa que ha hecho para intentar evitar esa piratería. Me topé el otro día con una noticia. Hay una empresa de cruceros, como los típicos cruceros con toboganes que todo el mundo podemos pensar, que te llevan hasta Somalia. Sales de Somalia, te ponen en aguas internacionales, digamos, pero hacen como señuelos, o sea, hacen las veces para que los piratas sigan a ese crucero pensando que es un crucero comercial, y cuando llegan a aguas internacionales les dan armas a los pasajeros para que disparen contra los piratas. Eso me pareció
aparte de capitalismo puro y duro, muy surrealista, ¿no? Así que quien quiera matar a algún pirata somalí por, no sé si eran 70 o 80 mil euros, se puede hacer. Sí. Y bueno, también recomendamos películas. Hay una película que trata mucho todo esto fenómeno de los piratas somalíes, una que se llama Capitán Phillips. Sí. Así que también recomendar a quien les interese ver la piratería en la actualidad. Y si no, pues que hagan, como ha comentado Andreu, cojan una ametralladora y se vayan a aguas internacionales. Y si no, que se enrolen en Wagner y ya está. Sí, y me parece muy interesante lo que has comentado, ¿no? De por qué llega, ¿no? Pues a la actualidad ese imaginario tan romantizado de los piratas, ¿no? Los piratas son guays, era la libertad, era ¿no? Pues la hermandad. También nos llega precisamente por esas conexiones con Gran Bretaña. Porque Gran Bretaña siempre fue un aliado de los piratas y siempre, ¿no? Dentro de esa esfera anglosajona ha habido esa tendencia a endulzarlo. Sí. ¿No? Primero por parte de Gran Bretaña, después por parte de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, todos sabemos que Estados Unidos actualmente, pues esa ¿no? es la gran potencia, ¿no? A nivel de creación, de imaginarios, ¿no? De productos, de consumismo. Hollywood. ¿no? Y que veamos esa figura de los piratas como, wow, los piratas, qué grandes eran los piratas, qué libertad. Y sin embargo, ¿no? Pues por ejemplo, la figura de los bandoleros, ¿no? Más habitual en España, no está ya tan romantizada. Bueno, al final lo que hemos dicho, ingleses siendo piratas, ingleses generando leyenda negra y su propia historia generando una leyenda rosa, que por cierto tenemos un podcast también a colación de las leyendas negras y rosas. Pues Álvaro, ahí estamos, lo recomendamos. Me parece que ha quedado un podcast súper interesante, o sea, he flipado con las cosas que nos has contado, hemos descubierto muchísimas cosas y como siempre, decirlo de siempre, ¿os ha gustado? Perfecto. Un comentario, un like, pero sobre todo un comentario porque es la manera que tenemos de saber lo que pensáis, saber por dónde tenemos que tirar los siguientes podcasts. Sabéis que los leemos todos y los contestamos todos, así que bienvenidos todos los comentarios que queráis hacer. ¿Alguna cosa que añadir antes de despedirnos, Álvaro? Pues nada, que den un like, una suscripción y comentarios. A mí, por ejemplo, a gusto personal, me gustaría hacer algún podcast sobre los piratas más terribles de la historia. No solo concluir con este episodio. Así que si vemos que tiene apoyo y hay comentarios que lo ven favorable, pues ¿por qué no? Adelante. Nada, Andreu, aquí ya creo que ha quedado un buen producto, así que perfecto. Álvaro, muchísimas gracias y a todos vosotros nos vemos en la próxima. Un saludo.